En la ocasión anterior, hermanos, consideramos esa naturaleza nueva y santa o principio de santidad que es implantado en las facultades del alma del creyente. Vimos cómo esta nueva naturaleza santa se inclina a todo lo que pertenece a esa misma naturaleza, pues como toda naturaleza, tiene una propensión natural hacia todas las operaciones que le corresponden. Pero ahora nos preguntamos, ¿en qué consisten esas operaciones naturales? Bueno, esto es lo que con la ayuda del Señor vamos a procurar responder el día de hoy con la ayuda y gracia del Espíritu Santo bajo el tema de la operación del principio de santidad. La operación del principio de santidad. Y vamos a considerar este tema nuevamente en nuestros 3 acostumbrados encabezados y vamos a considerar primeramente la inclinación de la nueva naturaleza santa, para en segundo lugar pasar a considerar lo que no es esta nueva naturaleza santa y por último vamos a considerar sus 3 principales operaciones. Pero debido a la extensión del tema, en esta oportunidad vamos a considerar solo nuestros primeros 2 puntos y el tercero lo vamos a dejar para la siguiente exposición. Nuestro primer punto es entonces la inclinación de la nueva naturaleza. Como saben ustedes, hermanos, en la Escritura, el término naturaleza no se refiere a la creación material de Dios. Niños, cuando escuchan la palabra naturaleza, no debe venir a sus mentes la creación de Dios, porque en este mundo el término naturaleza se utiliza para referirse a la creación y decir, miren, ahí está toda la naturaleza, qué bello es, y así. Sino que en la Escritura el término naturaleza se refiere a esa propensión que es consecuente con las características o componentes que constituyen esa naturaleza. Voy a repetir porque esto es importante. En la Escritura, hermanos, el término naturaleza se refiere a esa propensión que es consecuente con las características o componentes que constituyen la naturaleza. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de un ave? Bueno, su naturaleza dependerá de las características que le constituyen o sus componentes. ¿Cuáles son las características del ave? El ave vuela o tiene alas más bien, entonces ¿cuál será su naturaleza? Volar. Tiene un pico y ¿cuál será su naturaleza? Comer a través o utilizar ese elemento o componente que tiene en su constitución. Por ejemplo, para ir a un ejemplo más bíblico, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 1:26, no lo busquen, se los leo, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Observen que aquí el apóstol, cuando utiliza la palabra o la frase uso natural, lo que él llama uso natural de la mujer corresponde no solo a sus inclinaciones internas, sino también a la constitución de su propia naturaleza. Y
cómo estas inclinaciones internas se corresponden con la constitución de su naturaleza. Porque ustedes luego pueden leer el contexto, el apóstol está hablando de las desviaciones que tanto hombres como mujeres han tenido en el curso de su acción humana, es decir, dice el texto que tanto las mujeres, y el siguiente versículo dice también que los hombres cambiaron el uso natural, es decir, lo que es de su naturaleza, y dice el siguiente versículo que se encendieron en su lascivia hombres con hombres, haciendo lo que es antinatural o lo que es contra la naturaleza. En este sentido, entonces, el uso natural, repito, que el apóstol llama el uso natural de la mujer, entonces, tanto el de la mujer como del hombre, corresponde a sus inclinaciones internas y además de las inclinaciones internas, también a su constitución externa. Es decir, la forma en la que está creado su cuerpo está hecho para un uso natural. Usarlo de otra forma, entonces no es natural, no es de su naturaleza. Adicionalmente, esto nos revela también que la forma en la que Dios creó tanto al varón como a la mujer, esa constitución física, fíjense, es lo que entonces genera las inclinaciones, a su vez, las inclinaciones que se considerarían naturales. Es decir, que el varón le guste, le atraiga a la mujer y la mujer el varón. Eso sería lo que es natural. De manera entonces que actuar conforme a su naturaleza es que el varón se llegue a la mujer y la mujer al varón y no entre ellos. De manera que entonces el término naturaleza en la Escritura entonces denota ese sentido de inclinación que es consecuente con las propiedades y características que conforman esa naturaleza. Un ratón, por ejemplo, es atacado. ¿Y cómo responderá el ratón cuando es atacado? Conforme a su naturaleza. No puede responder de otra forma. El ratón responderá conforme a su naturaleza. ¿Y cómo es su naturaleza? Corre y se esconde. Esa es la naturaleza del ratón. En cambio, una serpiente venenosa es atacada y ¿cómo responderá? Conforme a su naturaleza. Cuando una serpiente es atacada, responde conforme a su propia naturaleza, que es que atacará y morderá. Notan entonces que hay dos naturalezas aquí distintas y que esa naturaleza, observen que no solo se refiere a la propensión de la conducta, sino que también esa propensión está íntimamente ligada y que encuentra su origen también en las características de su constitución. Si la serpiente no tuviera colmillos y veneno, ¿creen ustedes que se lanzaría a morder? No lo haría porque no tiene colmillos y no tendría veneno, de nada le serviría a intentar morder. Por esta razón, entonces, se conduce conforme a su naturaleza. Y esta naturaleza está, pues, intrínsecamente ligada a su constitución. Asimismo, escuchen, jalen de la melena a un león y móntensele encima. ¿Y cómo responderá? Conforme a su naturaleza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ustedes ya no la cuentan. Pero jálenle
los pelos a una oveja. Es más, rasúrenla a la oveja, móntense arriba de ella. ¿Y cómo responderá la oveja? Conforme a su naturaleza. Su naturaleza no es la del león, sino la naturaleza de oveja. Por lo tanto, su respuesta será diferente. De manera, pues, hermanos, que observen cómo lo que es natural para una naturaleza es antinatural para la otra. El león no responderá como la oveja y la oveja no responderá como el león porque no es su naturaleza. Así también, hermanos, ocurre en el aspecto espiritual. Así también ocurre en el aspecto espiritual. La naturaleza humana, natural, carnal del hombre, tiene una respuesta intrínseca que es esa propensión que corresponde a su propia constitución de lo que está hecho. Asimismo, la nueva naturaleza santa responde a la constitución de la que está hecha esta naturaleza. ¿Y de qué constitución está hecha? Acompáñenme a segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3 y el versículo 4, para que veamos esta constitución. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, vamos a considerar esta constitución. Dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza, observen, divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Primeramente, hermanos, observen la contundente afirmación del texto que nos dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto, hermanos, es algo muy sorprendente, pues lo que el texto nos está diciendo es que todo lo que necesitamos, dice, y a la vez todo lo que corresponde a una vida, y hemos dicho desde la ocasión anterior que esa vida es vivir para Dios, todo lo que corresponde a vivir para Dios y todo lo que corresponde a la piedad, dice, nos ha sido dado por su poder divino. Que todas las cosas que pertenecen, es decir, que tienen que ver, que son requeridas y que son parte de la vida en Dios y que son parte de la piedad, dice, nos son dadas por el poder de Dios. Y eso es impresionante porque nos está diciendo primeramente que si algo podemos tener de piedad es lo que el Señor dio con su divino poder. Si algo podemos vivir para Dios es por el divino poder de Dios. Este poder divino nos dio, nos comunicó, operó en nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Observen entonces nuevamente cómo se nos está diciendo que la santificación entonces
no se trata de una mera convicción o un compromiso externo, como veremos también enseguida, sino que la santificación se trata del poder de Dios operando por medio del Espíritu Santo toda piedad y toda vida santa para Dios. La santificación, entonces, en ese sentido, hermanos, es el poder de Dios operando por medio del Espíritu Santo toda piedad y toda vida santa para Dios. Esta nueva naturaleza santa, noten que es declarada en el versículo 4 como divina, pues nos dice el texto, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Se fijan? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Observen entonces, pues, que esta nueva naturaleza, como veíamos, proviene de Dios. Dios la generó, proviene de Dios mismo. Por lo tanto, el texto nos dice que participamos, que es como que participamos de esa naturaleza que ha sido derivada de Dios. Esa nueva naturaleza entonces tiene características divinas. Es decir, ¿cómo está constituida esa nueva naturaleza? Con las características de Dios mismo, pues de Él se ha derivado. ¿Cómo está compuesta las características de la naturaleza natural del hombre natural? Recuerden ustedes, de carne, de sangre, de esas facultades que fueron corrompidas, de ese pecado inherente que quedó contaminando, manchando, impregnando todo el ser del hombre, tanto en alma como en cuerpo. De manera entonces, hermanos, que esta nueva naturaleza, pues, tiene una constitución que es en este sentido divina. Ahora bien, si esta nueva naturaleza es de origen y participación divina, ¿cómo responderá ante cualquier hecho o situación? Si esta naturaleza, hermanos, es de origen y participación divina, ¿cómo entonces responderá? La respuesta es conforme a su naturaleza. Esto es, responderá santamente. De manera que lo que fluye ahora de esta nueva naturaleza santa es todo aquello que es consecuente con las propiedades y características que conforman esta naturaleza. Y si sus propiedades y características son santas, por lo tanto, entonces su forma de actuar, de responder y de proceder será igualmente santa. De igual forma, sus disposiciones internas, sus inclinaciones, sus deleites y sus hábitos serán consecuentes con las propiedades y características que conforman esta naturaleza. La santidad no es un manto. La santidad no es un aditivo, no es algo externo, adicional que nos colocamos a través de solo mera obediencia o a través de una sucesión de actos buenos. No, la santificación no es algo que viene y se coloca encima de nosotros y que opera o que oculta
oculta todo lo que hay detrás o debajo. ¿No? En ese sentido, hermanos, la nueva naturaleza santa es un principio que proviene de la misma naturaleza divina y que tiene las características de santidad de la naturaleza divina. Es el espíritu nuevo que es puesto en el creyente. Por lo tanto, así como la naturaleza humana, natural, carnal, tiene inclinaciones al mal, tiene y halla sus deleites en el pecado, y todos sus hábitos tienden al mal, y como la Escritura dice, los designios de su corazón son malos desde su juventud. Así la nueva naturaleza santa, ya que no es nuestra, no proviene de nosotros, no es terrenal, no es material, no se origina en nosotros, ni nosotros la producimos, sino viene de Dios, es nacida del Espíritu, es incrustada solamente en nosotros. Por lo tanto, esa nueva naturaleza tiene nuevas inclinaciones, tiene nuevos deleites y nuevos hábitos a los que se inclina. Y estos están en consecuencia de su naturaleza, se conforman a su naturaleza que es santa. Y mientras lo que corresponde a la naturaleza depravada es la oposición y la rebelión contra Dios, la idolatría y todo pecado, la nueva naturaleza santa dice como Efraín: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Así pues, hermanos, esta nueva naturaleza no halla su deleite en el pecado. Esta nueva naturaleza, porque es santa, su naturaleza es no deleitarse en eso. Su inclinación es no ir al pecado. Y todo lo que fluye de esa naturaleza es santo y es propenso a todo lo que tenga que ver con la piedad y la vida en Dios. Es en esta naturaleza santa que el texto nos decía que nos son dadas todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. Son dadas en ese principio santo. Esta nueva naturaleza o principio de santidad infunde entonces una propensión a lo santo, pero también un repudio al mal, al pecado, a la desobediencia, así como Dios lo tiene. Ya que esta naturaleza se deriva de Dios y Dios no puede ver el pecado, Dios aborrece el pecado, esta nueva naturaleza santa también posee esas inclinaciones. Esa nueva naturaleza santa también aborrece el pecado, aun cuando está o lo ve en sí mismo. Miren entonces esa situación. Esta nueva naturaleza santa aborrece el pecado, aun el que tiene pecado en sí mismo. Y es ese principio de santidad lo que le lleva a repudiarlo, a odiarlo, a aborrecerlo y a suplicar que le sea quitado, que le sea lavado, que le sea erradicado, que le sea arrancado, a fin de andar conforme a lo que esta naturaleza desea y quiere, que es lo santo. Esta naturaleza ahora se inclina a la obediencia de Dios, como ya lo dice Deuteronomio 36,
cuando el Señor dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y aquí, pues, la inclinación propia de esta naturaleza, observen que es diferente, pues, a la de la natural. Mientras la natural no amaba al Señor, no quería buscar al Señor, no se deleitaba en nada en el Señor, la naturaleza santa, el nuevo principio, sí lo hace. Esa es la razón por la que muchas personas no pueden entender, ni podrán, hermanos, por más que lo intenten, no podrán entender por qué ustedes pueden deleitarse en estar todo un día entero en la iglesia, oyendo esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que ustedes puedan estar tantas horas allí oyendo y rezando, dicen algunos, o aquí o allá? Les parece una locura. ¿Por qué le parece una locura? Porque el león efectivamente le dice a la oveja, ¿cómo puede ser posible que puedas estar todo el día ahí encerrada en ese redil, nada más agachada comiendo? No es posible que puedas hacer eso. ¿Cómo logras hacer eso? Por la distinción de las naturalezas. El león tiene otra naturaleza. El lobo tiene otra naturaleza que no es conforme a la naturaleza de la oveja. Para la oveja, eso es estar en el cielo. La oveja le responderá al león, yo más bien no entiendo por qué tú no te deleitas en estar aquí en el redil comiendo como yo. No entiendo por qué tú quieres andar allá suelto, corriendo para acá y para allá y no estar aquí en paz, en calma, en piedad, en quietud, junto a aguas de reposo, comiendo de este pasto deleitable. Estás loco tú. ¿Por qué esa distinción? Por las naturalezas. Una naturaleza se inclina y ama unas cosas y la otra lo opuesto. Esta inclinación, pues, de la nueva naturaleza no solo dispone a la voluntad para todo acto de santidad, lo cual fluye sin forcejeo alguno, sino que por causa de su nueva naturaleza también haya deleite en todo acto de santificación, lo cual no ocurría antes. Y lo que queremos decir con esto, hermanos, es que podamos distinguirlo de aquella forma forzada de obedecer lo que no me gusta obedecer. Cuando al león lo forzan a hacer lo que no está en su naturaleza, por más que quiera quedar bien, podrá llegar a hacer algunas cosas, pero primero no tiene la disposición de hacerlo. Mira, león, te invitamos a una cena, le dicen las ovejas. Te invitamos a que vengas a cenar a nuestra casa. Y pues obviamente vamos a cenar lo que cenamos las ovejas, ¿verdad? Y de entrada, ¿qué piensan ustedes? ¿Que hay una disposición del león? Oh, me encantaría ir a comer con ellos. ¿Hay una disposición del león? No, evidentemente no desea hacerlo, pero lo hará tal vez por compromiso. ¿Me explico la metáfora? Sentirá el compromiso y dirá, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que tengo que comer? Y cuando se le presenta, entonces hay un forcejeo en su mente. No, pero ¿por qué? No, pero es que me gusta.
No, pues que no me gusta y hay un forcejeo allí, pero noten que la indisposición, número uno, y el forcejeo nos están mostrando, hermanos, en cuál naturaleza se está. Que ese pensamiento y esa actitud es la que está conforme a la naturaleza que se opone a eso. Así aquel que dice ser cristiano y que se le presenta la escritura y aquello en lo que debe obedecer, y entonces de entrada primero no quiere ir, no quiere escuchar, no quiere obedecer, no quiere acercarse, no quiere que le lean la Biblia, no quiere que le expliquen la Biblia, no quiere que oír esa predicación, no quiere. ¿Qué está haciendo? No tiene una disposición natural a. Enseguida, luego que dice o que escucha lo que debe hacer, empieza a forcejear con el mandamiento. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza comerlo y pasarlo así. ¿O piensan ustedes que la oveja está allí, le da la mordida al pasto jugoso y está ahí batallando? Ah, qué feo sabe esto, pero pues ni modo, me lo tengo que comer. ¿Dice así la oveja? No, hermanos. Otra vez, noten la naturaleza. Así, esta nueva naturaleza, esta naturaleza santa, lo que hace primero es que dispone el alma a todo acto de santidad. Y enseguida no hay entonces ningún forcejeo, porque está inclinada de hecho a hacerlo. Y además, con todo eso, haya deleite en todo acto de santificación. Esto es, que la nueva naturaleza santa se deleita en todo acto de santificación. No es como la naturaleza humana, carnal, queriendo obedecer los actos de la piedad y de la vida en Dios, no se deleita en eso. Le costó, le dolió, le pesó y dijo, hasta aquí lo logré, obedecí eso que me estaban pidiendo, por fin lo logré. Pero no me pidan más porque hasta ahí eso es mi límite. No, hermanos, la nueva naturaleza está inclinada, es propensa, lo desea y se deleita en eso. Miren pues allí a nuestro león del ejemplo anterior. Le dijeron que era cristiano al león y que era salvo. Lo vistieron con una piel externa de oveja y le dijeron, ahora tienes que comer pasto porque ya eres salvo, le dicen. Y el león con bastante recelo lo intenta. Y lo prueba, lo muerde, pero no le gusta. Y como no le gusta, pero le dicen que es cristiano, que es salvo, que ahora tiene que comer eso que no le gusta, pues ahí está comiendo, pero mientras lo está comiendo, está como los israelitas en el desierto, añorando las cebollas y los puerros de su verdadera naturaleza. ¿Me explico? Está añorando lo que es de su verdadera naturaleza. Es una persona que
viene a la iglesia, está oyendo la palabra y está nada más aguantando. ¿A qué hora se va a acabar? Y en su mente ya ni siquiera está poniendo atención, está pensando en las cosas que son de su verdadera naturaleza. Está añorando los puerros, las cebollas que come allá afuera. ¿Me explico? Y noten que la naturaleza santa es al revés. La naturaleza santa puede estar en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, pero está añorando los pastos verdes y delicados de los atrios del Señor. ¿Se fijan? Son dos naturalezas distintas. Pero el principio de santidad es precisamente eso, una propensión que podríamos decir como innata, es decir, no aprendida, totalmente consecuente con las características y constitución de tal naturaleza. Tan natural como haber vuelto a nacer en una naturaleza diferente. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, donde está este principio de santidad, las personas tienen una corriente natural que les lleva adelante rápida, uniforme y constantemente. Y aunque a veces se encuentren con tormentas y tempestades y vientos cruzados, sin embargo, el arroyo, la corriente que es natural, al final se abre camino y mantiene su curso a través de todos los impedimentos ocasionales externos. De hecho, ordinariamente, y donde su genuina obra y tendencia no es interrumpida por la maldita negligencia o el amor al mundo, prospera y crece continuamente hasta el fin. Por lo tanto, algunos no solo son fructíferos, sino que son suntuosos y florecientes en su vejez, así como un hombre exterior decae, ellos en el hombre interior se renuevan diariamente en fuerza y poder. Termina la cita. Miren lo que nos está diciendo este pastor, hermanos, que este principio de santidad es como una corriente que fluye cuesta abajo. Esa corriente de agua, dice, siempre va a estar fluyendo hacia abajo, con su propia fuerza y con su propio poder. No necesita que alguien le esté remando y aventando el agua para que siga fluyendo hacia abajo. No, sola fluye hacia abajo. No necesita que la forcen, que la obliguen, que le tuerzan la mano. No, sola fluye hacia abajo. Y aún dice, aunque se encuentre con tormentas, tempestades, con vientos cruzados, o se encuentre con rocas, con lo que sea, aunque de repente tenga esas situaciones en el curso de su camino, esos impedimentos ocasionales externos, dice al final, continúa yendo hacia abajo. ¿No es así, hermanos, en lo natural? Vayan ustedes a un arroyo y póngale una piedra grande allí. ¿Y qué va a hacer el arroyo? Ahí se va a parar y ya va a decir, no, pues ya se acabó. No va a encontrar la forma de seguir su camino hacia abajo. Así pues, la primera operación de este principio de santidad es inclinar y disponer el alma en la que se encuentra a todos los actos y deberes que pertenecen a la vida de Dios, o a todos los actos y deberes de la santa obediencia,
de modo que atenderá a ellos no por convicción o impresión externa solamente, sino por un genuino principio interno que le inclina y le dispone a ello. Y como consecuencia, esta nueva naturaleza santa le proporciona deleite. Esta nueva naturaleza santa le proporciona deleite en el ejercicio de estas actuaciones. Es decir, lo hace y no siente insípido, no que no siente nada, sino que cuando es operada, se deleita en eso también. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar lo que no es esa operación del principio de santidad. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, un ejemplo de lo que no es. Acompáñenme al segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, en el versículo 15 al 18. El segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, en el versículo 15 al 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Está hablando de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán ya fue y ya se sumergió las 7 veces. Y después de refunfuñar y todo, ¿verdad? Pero ya fue sano y ya viene de regreso. Verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora toma, te ruego, bendición de tu siervo. Pero él le dijo: Vive el Señor delante de quien estoy, que no tomaré nada. Y él le insistía que tomara algo, pero él rehusó. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas de esta tierra? Porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. En esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi Señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en él se apoye sobre mi mano, y yo también me incline en el templo de Rimón, al inclinarme en el templo de Rimón, el Señor perdone en esto a tu siervo. Hasta allí. Observen, hermanos, el acontecimiento, la convicción de Naamán. Alguien dirá la conversión de Naamán, porque miren, a partir de ahí dijo: no serviré a ningún otro Dios, porque no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. O sea, diría alguien, se convirtió, miren, ya se hizo cristiano. Pero observen, hermanos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué es que según dice que se convirtió en Naamán? Noten que porque acababa de recibir su milagro. ¿Se fijaron? Naamán acababa de recibir su milagro de sanidad y por eso dice que se convirtió. Y ahora lo recibió después de su incredulidad. Porque le dijeron ve y sumérgete y no lo quería hacer. Y a regañadientes, noten, lo hizo. O sea, ni siquiera en eso creyó. ¿Se fijan? Ni siquiera en eso, ni siquiera en lo que tenía que hacer para recibir el milagro.
Alguien les tuvo que insistir para que digo, bueno, pues ya estoy aquí, pues tanto viaje que hice, pues bueno, ya lo hizo. Y enseguida sucede el milagro y dice, ay, entonces sí hay Dios en Israel. Como recibió su milagro, como recibió su beneficio terrenal, temporal, según él, creyó en el Dios de Israel. ¿No les suena eso familiar? ¿No es lo que acontece, hermanos, regularmente en el evangelicalismo de nuestro tiempo? La gente está buscando beneficios terrenales, temporales, y los recibe, o si los recibe, según ellos se quedan en la iglesia. Miren cuánta gente de los que se dicen cristianos dicen, no, yo empecé a ir a la iglesia y el Señor me sanó, o el Señor me ayudó, el Señor me resolvió este problema y entonces desde ahí sigo fiel. Espérame, ¿eso es salvación? Naamán recibió su milagro y dijo, de aquí en adelante serviré al Señor. Luego entonces, pues, Naamán se llena de convicción, porque noten, eso es convicción, eso no es salvación, no es una nueva naturaleza operando como la que acabamos de describir. Él se llena de convicción por su milagro recibido. En el versículo 16 vemos esa convicción. Pero miren la clase de fe supersticiosa que es su convicción. Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas de esta tierra? Porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Miren, hermanos, la superstición de Naamán. Dice, pues como no hay Dios en Israel y esta es la tierra de Dios, denme unos cargas de mula de tierra para llevármela a mi casa. ¿No les suena esto familiar? ¿No les suena como ese aceitito de quién sabe qué o el agua del río Jordán? Pero noten, hermanos, que además de superstición, este hombre ni siquiera entendió lo que eso significaba. Y miren cómo sustituyó esa enseñanza por la superstición. Lo que el Señor le había querido enseñar era que él tenía que ir a donde está el pueblo de Dios, a donde está la presencia de Dios para recibir esa sanidad. Porque él decía, no hay ríos allá de donde yo vengo más buenos y más limpios que este. Sí, tal vez los haya, pero no está allá la presencia de Dios. Dios no está allá, tienes que ir a donde esté Dios. Esto nos está diciendo entonces que él quería, según él, llevar tierra de allí y sobre esa tierra él hacer su supuesta adoración. Lo cual solamente es superstición, hermanos. Pero lo que confirma completamente la falta de esa nueva naturaleza santa en Naamán es la inconstancia voluntaria de su supuesta obediencia. Miren el verso 18. En esto perdona el Señor a tu siervo, que cuando mi Señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en él se apoye sobre mi mano, y yo también me incline en el templo de Rimón, al inclinarme en el templo de Rimón, el Señor perdone esto a tu siervo. ¿Observan la planeación? No está diciendo si llega a pasar. No, él dice, lo voy a hacer.
Porque cuando mi Señor entre allá y para adorarse apoye sobre mi mano, yo también me voy a inclinar. Que me perdone el Señor en esto, nada más. Miren, hermanos, la inconstancia voluntaria de su obediencia. Él dijo, voy a obedecer en todo, pero en esto que me perdone el Señor. Dios es bueno. ¿Se fijan? Eso está manifestando claramente la falta de una nueva naturaleza inclinada a la obediencia a los mandamientos de Dios. Este hombre, hermanos, estaba dispuesto a pecar contra el Señor. Él estaba dispuesto a desobedecer. Nada más en esto que me perdone el Señor. Noten pues, hermanos, la naturaleza carnal, humana, religiosa, que escoge su conveniencia para algunas cosas, aunque desobedezca a Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a no inclinarse, porque su señor era el rey de Siria. ¿Y qué iba a pasar si Naamán le decía, no, sabes qué, rey de Siria, yo ya soy cristiano, yo ya no voy a entrar contigo al templo de Rimón, yo no puedo hacer eso? ¿Qué iba a pasar con él? Muy probablemente iba a perder su puesto, la estima del rey. Y él dijo, no, ¿cómo voy a perder mi puesto? ¿Cómo voy a perder la estima del rey? No, pues mejor que se aguante el Señor, que me perdone. ¿Me explico? Miren entonces una naturaleza que no está dispuesta, que no está inclinada. Dice el pastor puritano John Owen, cito, cualquier otro principio que no sea el principio santo permitirá la omisión de algunos deberes o la comisión de algún pecado o la retención de alguna concupiscencia. Así Naamán, que juró obediencia al convencerse del poder del Dios de Israel, se reservaría, sin embargo, a instancias de su interés mundano, el inclinarse en la casa de Rimón. Termina la cita. Así es todo aquello, dice, que no es el principio santo. Así, las convicciones, pues, por más fuertes o vívidas que sean, nunca inclinarán ni dispondrán al hombre plena y constantemente hacia lo que corresponde a la vida santa para Dios. Cubrirán algunas cosas, pero dejarán pasar los pecados y las concupiscencias favoritas. Las convicciones muchas veces serán fuertes y moverán a la conciencia, pero otras veces no le moverán a ningún deber santo en lo absoluto. Porque así son las convicciones que no provienen del principio santo. De esta manera, la omisión de deberes o la reserva de algunos afectos corruptos, el amor al mundo, el orgullo de la vida, serán pruebas de la falta de verdaderas inclinaciones de una nueva naturaleza santa. Y cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que dice,
Los hombres que proceden solo por el poder de las convicciones son como los hombres en el mar que a veces se encuentran con tormentas o vientos vehementes. Estos les ajustan su curso y parecerían conducirlos inmediata y violentamente a su puerto o atracadero, por así decirlo. Pero de repente, cuando tienen una calma absoluta, no hay soplo de aire que agite para ayudarles a avanzar. Entonces, tal vez después de un rato, les sobreviene una ráfaga de viento que de nuevo suponen que les despachará su viaje, pero que también les falla rápidamente. Termina la cita. Y miren qué figura, hermanos, tan clara, ¿no les parece? Y dice, todo lo que no es el principio de santidad, esas convicciones solo serán como el viento a los marineros. Mientras hay viento en las velas, van bien contentos y rápido los lleva, dice, se agita violentamente. Le echa ganas el hermano, la hermana, hace esto aquí, allá, parece que avanza, pero pum, de repente se apaga todo. Ya no hay avance. Dice, nada que lo mueva. Esa inconstancia, nos dice el pastor puritano, es prueba de la falta de ese principio de vida. La mayoría de las veces, el aumento de los pensamientos de las filosofías del mundo, el amor y complacencia del mundo, o alguna tentación poderosa, en un momento u otro ponen fin aún a las más fuertes convicciones y al final no conducen a la verdadera, plena y constante santidad. Porque entre más nos envolvemos en el mundo, nos enredamos en el mundo, prestamos oído o atención a las filosofías del mundo, entre más nos complacemos aún en los placeres legítimos del mundo, nos deleitamos y enredamos en ellos, o cuando llegan las tentaciones poderosas, eso va entonces a neutralizar el poder de las convicciones. Si es capaz eso, hermanos, si eso es capaz de debilitar el principio de santidad mismo, ¿cuánto más puede poner fin a las convicciones? Pero vamos a seguir observando esas cosas, hermanos, en las exposiciones sucesivas respecto a este tema de la santidad. Oremos al Señor.